Amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos en esta hora al estudio bíblico de hoy. Lo he llamado el poder de la palabra. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Dios, una vez más nos acercamos a tu trono de gracia. Una vez más en el Espíritu rogamos, Señor, que nos des entendimiento, comprensión y sabiduría en el tema que tú quieres enseñarnos. Gracias por mis hermanos, gracias por cada uno de los que se acercan a estos videos con el único fin y propósito de ser edificados. Te damos gracias, amado Padre Celestial, en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Todos son bienvenidos, amados, al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, mis amados, el tema para hoy lo he llamado el poder de la palabra. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, el verso 3, donde dice la palabra de Dios: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Algo que tú y yo tenemos que tener muy claro es que el propósito de Dios para el hombre siempre ha sido vida eterna. Sin embargo, el grave error de muchos de nuestros hermanos en Cristo es que visualizan la vida eterna como algo del más allá, como algo que pueden obtener después de su muerte física o del arrebatamiento. Sin embargo, Juan ubica la vida eterna en algo que está aquí en la tierra y que tú y yo podemos y además debemos adquirir. Juan dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. También nos dice Juan, como tú y yo lo sabemos, que Jesucristo es el verdadero Dios y es la vida eterna. Y todos conocemos el término eterno, que significa algo que no cambia mientras dure, pero algo también que no tiene principio ni tiene fin. Esto fue lo que Dios quiso que Adán tuviera en el huerto del Edén, cuando en Génesis 2:17 le mandó a no comer del conocimiento de la ciencia del bien y del mal en el árbol prohibido. Dice Génesis 2:17 lo siguiente: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sabemos por Génesis capítulo 3 versículo 6, que te invito a que leas, que tanto Adán como Eva comieron del árbol prohibido. Y como en Génesis 3, que tú lo puedes leer también, 22 al 14, fueron expulsados del paraíso para que ya no pudieran entrar más por el camino del árbol de la vida, y para que no fueran a pretender comerlo después de haber caído. Voy a explicar. La palabra nos deja claro, amados, en lo que hemos leído, que el conocimiento es el que nos proporciona la vida eterna, así como la condenación es la ausencia de ese conocimiento de Dios, y la salvación es la presencia de ese conocimiento. San Juan capítulo 5, el versículo 24 nos dice la Sagrada Escritura. Juan 5, 24. Dice: de cierto os digo. Noten bien: el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna,
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En este texto maravilloso observamos que la condenación aquí no es dejar de oír, sino oír la palabra, pero no creerla. Lo que implica que la definición entonces de vida eterna es creer oyendo la palabra de Dios. Cuando tú oyes de Cristo y crees, eso te da vida eterna. Y es ahí en donde entramos en el tema que he llamado el poder de la palabra, o que también podríamos denominar como el propósito de la palabra. Fíjense que Juan 5:24 dice que la vida eterna está diametralmente opuesta a condenación, lo cual nos revela que son dos fuentes diferentes. La fuente de la condenación es la muerte, y la fuente de la vida eterna es el conocimiento de Dios y de Cristo. Condenación es vivir sin el conocimiento de Dios y de Cristo. Y uno salvo es uno que vive en ese conocimiento, dentro de ese conocimiento y por ese conocimiento. Pasar de muerte a vida es cambiar la fuente por la cual uno vive. Y hay una pregunta que te puedes estar haciendo: ¿qué te pasa de muerte a vida? Lo hace el conocimiento de Dios y de Cristo. El conocimiento, amados, sin embargo, y quiero que eso quede claro, nos hará siempre responsables por aquello que conocemos. En Mateo capítulo 25, el versículo 46, dice la Sagrada Escritura: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que si hay justos para vida eterna, indudablemente hay injustos también para condenación eterna. ¿Cuál es el injusto? Es aquel que ha vivido sin el conocimiento de Dios y de sus propósitos, y por consiguiente esa persona no tiene responsabilidad con Dios, porque ya ha sido condenada. A un injusto se le aplica lo que dice el Salmo 49:20, donde la palabra de Dios dice que el hombre que no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Pero el justo es aquel que por el conocimiento y entendimiento de las cosas de Dios es un hombre responsable delante de Dios. Así que uno se preguntaría, entonces, ¿cuál es el propósito de la palabra? Y la respuesta es muy sencilla: es llevar a los justos a la vida eterna o al conocimiento de Dios y de Cristo, que equivale a decir lo mismo. Cristo daba vida cuando daba conocimiento de Dios. Todos conocemos Juan 6:63, donde Jesús dice, entre otras cosas, y lo coloco en la parte donde coloco los videos, dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que las palabras que el Señor expresaba eran conocimiento. ¿Qué propósito tiene el conocimiento? Indudablemente hace que entendamos la información. Quiero que entendamos que la información existe, sea que se exprese o sea que no se comunique. Por eso, la palabra de Dios es la que comunica y nos hace ver y palpar y entender que existe la información. La palabra es la que temporiza el conocimiento. Y conforme la palabra se da, se va entendiendo la información, se va entendiendo el conocimiento, que no muere porque es eterno. La palabra que expresa conocimiento es palabra que permanece para siempre. Palabra, amados, es sinónimo entonces de
conocimiento, y es importante que eso lo tengamos muy claro. En San Juan 1:1 dice la palabra: en el principio era el Verbo, es decir, la palabra de Dios, la expresión perfecta del pensamiento de Dios. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que el Verbo era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra y Dios son una misma cosa. La palabra es la definición, es la explicación, es la expresión de Dios. Y solo por medio de la palabra, o el Verbo, que es Dios mismo, es que Dios es definido para nosotros, es explicado y es expresado para que tú y yo lo conozcamos y lo entendamos. La palabra, entonces, amados, nunca ha estado separada de Dios. Los dos, Dios y la palabra, son una sola cosa. Dios es palabra, Dios es Cristo, Dios es vida eterna. Y cuando el hombre escucha la palabra, ¿qué es lo que se procesa en su mente? Indudablemente, un conocimiento. Por eso digo que la palabra es la temporización de lo eterno. Por eso Juan nos dice entonces que vida eterna consiste en conocer a Dios. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35, dice la hermosa palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso implica que el conocimiento de Dios nunca cesa y que es eterno. Por eso, porque es eterno, no tiene principio y no tiene fin. Aquí entonces lo importante, amado, para ti y para mí, es contestarnos una pregunta: ¿cuál es nuestra responsabilidad con el conocimiento que recibimos? Colosenses 3:10, que tú y yo conocemos perfectamente, dice 3:10: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que el conocer a Dios y a Cristo, a quien Él envió, es un conocimiento eterno, pero que puede llegar a ser pleno para ti y para mí. Es decir, alcanzar la plenitud de la información y del conocimiento de Dios expresado, obviamente, en su palabra. Y si la meta tuya y la mía es llegar al conocimiento pleno, ¿qué debes hacer? Indudablemente, tú y yo debemos llenarnos la mente de conocimiento en conocimiento. Debemos renovarnos día a día en la información. Todo el que se renueva en conocimiento, en palabra, en información divina, se transforma y por supuesto que ya no es la misma persona. ¿Por qué? Porque ahora posee otro entendimiento. Es aquí entonces donde el propósito de la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios fluye y se revela a nuestras vidas. En Colosenses 1, versículos 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En Efesios capítulo 4, versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todos estos textos los conocemos, y aquí lo que Pablo quiere decir es que primero nos habla del espíritu y luego de la mente. Mira la parte final, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y aquí hay algo que tenemos que entender. Pablo primero habla de espíritu, luego habla de mente. ¿Por qué? Porque el espíritu es aliento, y ese aliento de Dios en nuestro espíritu implica enseñanza o conocimiento
que es revelado a nuestra mente para que lo entendamos por medio del Espíritu Santo. Tú estás llamado a renovarte en el conocimiento de tu mente, pero no es la mente en sí la que se renueva, sino es el espíritu o el conocimiento, basándonos en la información que nos brinda la gloriosa y hermosa palabra de Dios. Entonces, amados, retomando el espíritu de la enseñanza de hoy, podemos decir que lo contrario a vida es muerte, y muerte es falta de conocimiento. La Biblia dice: mi pueblo fue destruido en Oseas, dice, porque le faltó conocimiento. Así que la muerte es la anulación del conocimiento de Dios, del poder de su palabra y del propósito de su palabra en nuestras vidas. Entonces podemos contestar una pregunta: ¿por qué un injusto se va al castigo eterno? Porque según Romanos capítulo 6 versículo 23, que tú y yo conocemos, la palabra dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la muerte? Es la imposibilidad de la vida eterna. Es la imposibilidad que el hombre tiene de conocer a Dios y a Cristo. El pecado, amados, evitó que el hombre conociera a Dios y a Jesucristo. Y aquí es importante que entendamos que no conocer a Dios y a Jesucristo es estar muerto espiritualmente. Un muerto espiritual es aquel que está destituido del conocimiento de Dios y de Jesucristo. Y surge una pregunta más: ¿hasta dónde reinó la muerte? O sea, la imposibilidad de poder conocer a Dios. Y la respuesta es hermosa: reinó hasta la manifestación de Jesucristo. Pues al venir Cristo con su muerte absorbió la victoria para ti y para mí. Absorbió la muerte en victoria. Quitó la ausencia del conocimiento y nos dio el hermoso Espíritu Santo para que tú y yo podamos renovar nuestro entendimiento, pero al mismo tiempo renovar el conocimiento que está en nuestro espíritu. Esa imposibilidad de conocer a Dios fue absorbida por la posibilidad de que todos los hombres le conozcan. Ahora tenemos en Cristo la imposibilidad hecha posibilidad. ¿Y cuál es esa posibilidad? Es que todos, que el deseo de Dios, amados, es que todos vengamos al conocimiento de esa verdad, y así Pablo lo plasma en primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4, donde la escritura dice: porque esto es bueno, eso que tú y yo estamos haciendo hoy y que yo hago todos los días, es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y el verso 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el anhelo de nuestro Dios para ti y para mí. Que tú y yo renovemos nuestro entendimiento en toda sabiduría, en toda ciencia, en todo conocimiento. Pero para ello, obviamente, necesitamos estar diariamente escudriñando la Escritura. Pues el mismo Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amados, oro para que el Espíritu Santo trate contigo y conmigo y nos ayude y nos guíe a entender que vida eterna es conocimiento de la verdad de Dios y de Cristo, y que esa verdad de Dios y de Cristo está expresada con la información que nos brinda la palabra, y que esa información tú y yo tenemos que escudriñarla, tenemos que indagarla, tenemos que buscarla y desearla cada día como un tesoro maravilloso que sin duda no solamente cambiará nuestra manera de vivir, sino que al usarnos el Señor, al compartir todos estos misterios, nos estará también ayudando a cambiar la vida de los que nos rodean. Que el Señor, amados,
te ayude y me ayude a entender que la palabra de Dios es poderosa, que la palabra de Dios es vida eterna. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, tu palabra es tan hermosa. Yo puedo dedicar las 24 horas de mi vida a escudriñar esta palabra preciosa. Porque estoy convencido, Señor, de que cada día me hace más responsable, claro que sí, delante de ti. Pero cada día, Señor, en este espejo que es tu palabra, es donde vemos, Señor, nuestras falencias. Es donde vemos lo que nos falta. Es donde tú nos revelas el camino que tenemos que recorrer. Y es vida eterna porque nos revela al Hijo Jesucristo, quien con su muerte en la cruz absorbió todo lo que nosotros necesitábamos para poder vivir. Hoy vivimos porque Cristo vive. Y vivimos porque con su muerte quitó la muerte de nuestro espíritu, dándonos vida. Y no cualquier clase de vida, sino una vida en abundancia. Amados, muchas gracias por acompañarnos en este tema. No te olvides de suscribirte al canal. Y ahora yo estoy invitándolos desde hoy a que no solo te inscribas al canal, sino que te hagas miembro del canal. Porque en esa membresía que YouTube llama unirse al canal, vamos a comenzar el estudio del hombre espiritual completo. Y va a ser una bendición maravillosa, porque estaremos mirando con detalle cada cosa de lo que ser un hombre espiritual realmente significa. Lo haremos en orden, tema tras tema, y tú vas a ser profundamente bendecido. Así que no solamente te invito a suscribirte al canal, sino a unirte al canal, porque vienen tiempos maravillosos de educación espiritual para nuestra vida y de conocimiento de lo que significa realmente la vida eterna para ti y para mí. Amados, gracias por su atención. Que el Señor les continúe bendiciendo y nos vemos en el próximo tema. No olvides el seminario taller El Hombre Espiritual. Gracias por todo.